Hola, soy la maestra María Guadalupe Ventura Rosas. Bienvenidos a una sesión más de la materia de Historia de México. Hoy vamos a hablar sobre el México antiguo, principalmente sobre el florecimiento de las culturas prehispánicas en Mesoamérica. Te recomiendo tener a la mano tu cuaderno de apuntes para rescatar las ideas principales. Antes de iniciar, vamos a ver el siguiente video del panorama del periodo que nos ayudará a introducirnos en el tema. Adelante. Panorama del periodo. Del poblamiento de América a las grandes culturas del clásico. ¿En qué momento llegaron los primeros pobladores al continente y cómo se desplazaron hacia Mesoamérica? ¿Cuándo? ¿Y cómo comenzó la historia de Mesoamérica? Veámoslo. La historia del poblamiento de América es un proceso gradual que comenzó en el periodo lítico y abarcó los periodos protoneolítico, preclásico y clásico. Gracias al descenso de aguas interoceánicas, el noreste de Asia y de América integraron un solo territorio, por donde cruzaron nuestros antepasados. Eran grupos nómadas dedicados a la caza, a la pesca y a la recolección de raíces y frutos, por lo que la búsqueda de alimentos los obligó a migrar a tierras más cálidas. Asimismo, la extinción de grandes animales como el mamut derivó en nuevas formas de aprovechamiento del entorno. Surgieron los primeros intentos de domesticación de las plantas, como la calabaza, y comenzó la familiarización con el proceso de germinación. Además, los grupos humanos, cada vez más numerosos, elaboraron expresiones pictóricas como las que se ubican en la Sierra de Guadalupe, en la actual Baja California Sur. Entre el año 5000 y el 2500 antes de nuestra era, se consiguió domesticar un gran número de plantas, entre ellas el maíz, y animales como perros y guajolotes, lo que originó el asentamiento de aldeas permanentes. Durante el periodo preclásico, se desarrollaron 3 superáreas culturales que comprenden los territorios actuales del sur de los Estados Unidos de América, la República Mexicana y Centroamérica: Oasis América, Árida América y Mesoamérica. En esta última, se concentraron diversas culturas agrícolas que cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. En algunos sitios, se desarrollaron ciudades con vínculos políticos, comerciales, religiosos y bélicos entre ellas. Veamos un panorama general de Mesoamérica. Su historia empieza en el Preclásico. Entre los años 2500 y 1200 antes de nuestra era, se formaron las primeras aldeas, se consolidó la agricultura y se desarrolló la cerámica. Entre los años 1200 y el 400 antes de nuestra era, se realizaron obras de riego para el mejoramiento agrícola y se construyeron importantes centros ceremoniales con jerarquización social. De esta etapa destaca la cultura olmeca. Sus principales asentamientos son San Lorenzo, ubicado en el actual estado de Veracruz, y La Venta, en el actual estado de Tabasco, en donde se construyó la primera pirámide de Mesoamérica. Entre los años 400 antes de nuestra era y 200 de nuestra era, se consolidó la diversidad regional y la fundación de nuevos asentamientos. Entre ellos destacan Cuicuilco, ubicado actualmente en la Ciudad de México, y los inicios de Monte Albán, en el actual estado de Oaxaca, que al final del periodo tenía más de 15,000 habitantes. En el Clásico temprano surgieron grandes concentraciones urbanas, cuyo crecimiento fue posible gracias a la implementación de técnicas agrícolas intensivas. Estas ciudades contaban con fuerza de trabajo especializada y una amplia organización política regional. Además, desarrollaron entre sí relaciones de intercambio comercial lideradas por Teotihuacán, ciudad que entre el año 400 y 500 de nuestra era llegó a tener más de 150,000 pobladores. En esta etapa también se desarrollaron algunas ciudades mayas como Palenque, ubicada en el actual estado de Chiapas. En el Clásico tardío, destaca el auge y caída de ciudades como Cacaxtla y Xochicalco, así como el esplendor de varias ciudades mayas con avances importantes en arquitectura, astronomía, escultura y escritura. Paralelamente, desarrollaron una gran actividad militar. Al final de este periodo, gran parte de los asentamientos mayas fueron abandonados, siendo Calakmul y Tonina las últimas ciudades en ser deshabitadas. Como pudiste observar,
El periodo que comprende desde el poblamiento de América hasta el esplendor de Mesoamérica fue un proceso gradual con varias etapas que duraron miles de años e incluso siglos. Como te habrás dado cuenta, el tema que el día de hoy vamos a abordar es muy interesante, ya que nos remonta al México antiguo, principalmente al florecimiento de las culturas prehispánicas. ¿Te has imaginado cómo vivían nuestros antepasados? ¿Qué costumbres tenían? Es momento de reflexionar las siguientes cuestiones. Por favor, regístralas en tu cuaderno de trabajo y dale respuesta. ¿En donde vives existe una zona arqueológica o vestigios de que floreció alguna cultura prehispánica? ¿Cuál? ¿Te gustaría volver al pasado y vivir durante el México antiguo? ¿Por qué? Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué cultura prehispánica te gustaría pertenecer y por qué? Estas cuestiones nos hacen trasladarnos al pasado y entender ahora nuestro presente. Ahora los invito a que veamos el siguiente video titulado Vestigios de un mundo antiguo. Adelante. Bloque 1. Unidad de construcción del aprendizaje. La vida urbana en Mesoamérica. Vestigios de un mundo antiguo. Cuando era niño, me imaginaba cómo vivían las personas que habitaban algunas ciudades mesoamericanas, como Teotihuacán, Monte Albán y Palenque. ¿Qué actividades hacían? ¿Su vida era similar o distinta a la mía? Las culturas mesoamericanas han legado vestigios que me permiten tener una idea de cómo vivían las personas en aquella época. Para mi tarea como historiador, la arqueología es una disciplina muy importante, ya que me permite conocer el pasado prehispánico a través del estudio de los vestigios que aún se conservan. Pueden ser restos óseos o vegetales, templos, casas, cerámica, joyas, armas, esculturas, pintura mural o escritura en piedra, entre muchas otras. Veamos algunos ejemplos. Las ruinas de los templos mesoamericanos aportan información sobre sus creencias religiosas, ya que en ellos se realizaban ceremonias dedicadas a los dioses. Me imagino a los teotihuacanos reunidos para una celebración religiosa en la Plaza de la Luna. Las calles nos indican cómo se organizaban las ciudades y de qué manera se movían las personas. Por ejemplo, las calles de Teotihuacán parecían un laberinto. Solo la calzada de los muertos atravesaba la ciudad de norte a sur. Los restos de algunas estructuras nos muestran las diferencias sociales que existían. En los palacios, por ejemplo, habitaba la clase dirigente, como en el Gran Palacio de Palenque. Otros nobles o personas con privilegios vivían en unidades habitacionales para varias familias, y los campesinos en casas unifamiliares en las afueras de la ciudad. En Teotihuacán, la mayoría de la población vivía en conjuntos habitacionales. Las élites habitaban en los conjuntos más lujosos, con alrededor de 25 cuartos. El resto de la gente vivía en conjuntos con más cuartos. Por ejemplo, algunos podían tener alrededor de 100. Los conjuntos habitacionales tenían cuartos sin ventanas ni puertas, distribuidos alrededor de un patio central, en el cual se hacían la mayor parte de las actividades cotidianas, pues los cuartos no tenían buena iluminación. Los conjuntos residenciales estaban rodeados de altos muros, lo que daba privacidad a sus habitantes. Los objetos encontrados en las casas mesoamericanas, como metates, molcajetes, vasijas y ollas, brindan una idea sobre cómo preparaban y almacenaban sus alimentos. Algunos restos de petates me indican que probablemente los utilizaban para dormir. Los restos vegetales de maíz, frijol, calabaza, amaranto, aguacates, chile, tomates, nopales, quelites, entre otras plantas, me indican lo que comían. También se han encontrado restos de venados, conejos, guajolotes, perros, armadillos y diversas especies de peces y aves. En la pintura mural de los palacios, templos y conjuntos habitacionales también hay información sobre la vida cotidiana. Por ejemplo, sobre la vestimenta de hombres y mujeres, así como de sus prácticas religiosas, incluida el autosacrificio. A diferencia del presente, en ciudades como Monte Albán, los habitantes solían enterrar a sus muertos bajo las casas que habitaban. En las tumbas depositaban ofrendas y urnas funerarias.
En Palenque y Monte Albán hay textos escritos en piedra. Los del área maya cuentan la historia de los gobernantes de las ciudades. Por ejemplo, en este tablero se representa a Pacal y a la Reina Roja entregando el tocado real y las insignias de guerra a su hijo Can Yoy Chitam. Como ves, los arqueólogos y los historiadores estudiamos las fuentes materiales y escritas para conocer cómo era la vida en las antiguas ciudades mesoamericanas. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras con los objetos de tu vida cotidiana? ¿Qué fuentes te parecen más interesantes para conocer el pasado prehispánico? Interesante, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar de las áreas culturales del México antiguo. ¿Sabías que Aridoamérica significa América árida o seca? ¿Y que no era posible sembrar? ¿O que Oasis América está clavada en la zona desértica de Aridoamérica? Su clima es caluroso y con lluvias escasas. Existen oasis donde hay tierras que poco favorecen a la agricultura. ¿O que Mesoamérica significa a la mitad de América? Y fue el área cultural donde florecieron las llamadas culturas prehispánicas. La agricultura fue una de las principales actividades económicas gracias a su clima diverso. Como te habrás observado, es muy interesante esta información y nos permite tener un panorama general de lo que hemos tratado. Ahora los invito a ver el siguiente video que nos habla más a fondo de las áreas culturales del México antiguo. Adelante. Formación de Mesoamérica. Las áreas culturales del México antiguo. El México antiguo se integró por 3 superáreas culturales. ¿Sabes cuáles son y qué las diferenció? Veámoslo. Los historiadores que se han dedicado al estudio del México prehispánico consideran que en aquella época existieron 3 superáreas culturales: Oasis América, Aridamérica y Mesoamérica. Oasis América. Abarcó una parte de lo que hoy es Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de los Estados Unidos de América. Su clima era predominantemente árido, pero los pobladores aprovecharon cuerpos de agua a través de canales de riego y lograron desarrollar complejos sistemas de cultivo influenciados por Mesoamérica. Algunas de sus áreas culturales son Anasazi, Jojocam y Mogollón. A esta última pertenece el asentamiento de Paquimé. Aridamérica. Abarcó el actual territorio de Baja California y Coahuila, así como partes de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además del sur de Estados Unidos. A pesar de que el clima árido es su rasgo dominante, Las culturas fueron de recolectores-cazadores y mantuvieron contacto con los agricultores y recolectores-cazadores de otras superáreas. algunas de sus áreas culturales son la Gran Cuenca, Apachería y el norte de México. Mesoamérica. Se desarrolló sobre un territorio de límites variables en el tiempo, que en el norte llegó a rebasar el trópico de Cáncer, mientras que en su parte suroriental ocupó la mitad de Centroamérica. Su diversidad de climas, con lluvias abundantes, permitió el desarrollo de la agricultura. Se consolidaron aldeas y pueblos con diferenciación social y posteriormente se desarrollaron ciudades, algunas con complejos sistemas de escritura y relaciones comerciales. Mesoamérica se divide, a su vez, en 6 áreas culturales. Norte. Se desarrolló a partir de la presencia de grupos sedentarios, con una marcada jerarquización social. Se identifica la cultura Chalchihuites y Altavista como uno de sus principales asentamientos. Occidente. En esta área se encuentra la cultura del Bajío y la Purépecha. Se identifican basamentos circulares y tumbas de tiro. Aquí se encuentran los asentamientos de Huachimontones y el Ixtépete. Centro. Es en esta área donde se ubican algunas de las culturas con mayor desarrollo político, militar y económico de Mesoamérica, como la cultura teotihuacana, tolteca y mexica.
A esta zona pertenecen los asentamientos de Cuicuilco, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. Golfo. En esta zona se desarrollaron las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca. Aquí se identifican los inicios de la arquitectura monumental y la escritura. Algunos de sus principales asentamientos son La Venta, El Tajín y Zempoala. Oaxaca. Esta zona albergó a las culturas zapoteca y mixteca. Los zapotecos construyeron Monte Albán y los mixtecos trabajaron el oro con destreza. Entre sus principales asentamientos se encuentran Monte Albán y Mitla. Área sureste. A esta zona pertenece la cultura maya, notable por su desarrollo en su sistema de escritura y numeración, así como en astronomía. Entre sus asentamientos se encuentran Chichén Itzá y Palenque. Como puedes observar, el México antiguo se conformó por diversas culturas que se asentaron en distintas áreas geográficas. ¿Ya identificaste la diferencia entre superárea cultural y área cultural? Reflexiónalo. Hasta la próxima. Curioso, ¿verdad? Pues ahora ya conoces algo nuevo sobre nuestro país. Ahora te invito a que juntos analicemos la siguiente información que nos habla acerca de las culturas prehispánicas que surgieron en Mesoamérica y sus principales características. Cultura olmeca, maya, teotihuacana, mixteca, zapoteca, totonaca, tolteca, mexica, azteca. Ahora vamos a hablar de la cultura olmeca, que fue una de las más esplendorosas. También llamada la cultura madre, floreció en el periodo preclásico. Su ubicación fue en Veracruz y en Tabasco. Sus principales ciudades, La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. La cabeza colosal es representativa de esta cultura. Eran politeístas, que significa creer en muchos dioses. Sus principales actividades económicas, la agricultura, la pesca, el comercio, entre otros. Su alimentación se basaba principalmente en el maíz, el chile, la calabaza, el frijol, entre otros más. Cultura maya. Floreció en el periodo clásico. Su ubicación es en Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Guatemala, Honduras y Belice. Sus principales zonas arqueológicas se encuentran Tikal, Chichén Itzá, Uxmal y Palenque. Eran politeístas. Su principal actividad económica consistía en ser comerciantes y agricultores. Su alimentación estaba basada en el maíz, el frijol, la calabaza, el cacao, entre otros. Cultura teotihuacana. Floreció en el periodo clásico. Su ubicación fue en el Valle de México. Su principal zona arqueológica fue Teotihuacán. La pirámide del Sol y la Luna son representativos de esta cultura. También eran politeístas. Entre sus actividades económicas encontramos la agricultura y el comercio, así como su alimentación estaba basada en el maíz, el frijol, los pimientos, cereales, tomates y amarantos. Ahora vamos a ver la cultura mixteca. Floreció en el periodo posclásico. Su ubicación fue en Puebla, Oaxaca y Guerrero. Su zona arqueológica, Montenegro. Eran también politeístas. Su actividad económica fueron las agropecuarias y el comercio. Su alimentación también se basaba en el maíz, el frijol, la calabaza, el cacao, el chile, entre otros. Ahora hablemos un poco de la cultura zapoteca. Floreció en el periodo clásico. Su ubicación fue en Oaxaca. Su zona arqueológica, Monte Albán. También eran politeístas. Principal actividad económica, la agricultura, el comercio artesanal, la caza, la pesca y la recolección de frutos. Su alimentación también se basaba en el maíz, el frijol, la calabaza, el cacao, el jitomate y el chile, entre otros. Esplendoroso, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar también de la cultura totonaca, que también floreció en el periodo clásico. Su ubicación fue en Veracruz y en Puebla. Sus zonas arqueológicas, el Tajín, Papantla y Zempoala. Eran politeístas.
Entre sus actividades económicas se encuentra la pesca, el comercio y la agricultura. Entre su alimentación encontramos el maíz, el chile, el frijol, entre otros. Es hermoso ver todas estas culturas, ¿verdad? Pues vamos a continuar viendo la siguiente, cultura tolteca. Floreció en el periodo posclásico. Su ubicación fue en Hidalgo. Principal zona arqueológica fue Tula. Los atlantes de Tula son representativos de esta cultura, así como el chacmol. Curioso, ¿verdad? Entre sus actividades económicas encontramos la agricultura. Su alimentación estaba basada en el amaranto, el frijol, el maíz, el chile y el arroz, entre otras. Y ahora vamos a hablar de esta cultura tan esplendorosa llamada cultura mexica azteca. Sus características son las siguientes. Floreció en el periodo posclásico. Su ubicación fue en el centro del Valle de México. Su ciudad era la Gran Tenochtitlán. Su principal centro ceremonial fue el Templo Mayor. Principal actividad económica fue la agricultura y la caza, así como el cobro de tributo. También eran politeístas, y te comento algo interesante. Su principal dios era Huitzilopochtli, dios de la guerra. También creían en Tezcatlipoca y en Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Entre su alimentación encontramos el frijol, el chile, el maíz y la calabaza. Como te habrás dado cuenta, esta información te da un panorama general de las características principales de las culturas prehispánicas que florecieron en el México antiguo. Hemos platicado interesantes cosas sobre las culturas, pero ¿sabías que había culturas que practicaban ciertos rituales un tanto peligrosos? Pues los mexicas aztecas no fueron la excepción y practicaban los sacrificios humanos, los cuales dejaron huella en la historia de nuestro país. ¿Pero qué crees? Cuando llegaron los españoles, quedaron asombrados de ver cómo hacían estas prácticas en sus templos, cómo sacrificaban a una persona y le sacaban el corazón. Asombroso, ¿verdad? Y curioso, pues ahora también ya conoces algo importante de nuestro país. Por favor, no olvides rescatar las ideas principales de este tema. Ahora, para sentirnos orgullosos de este gran tema que estamos tratando de las culturas prehispánicas, vamos a hablar un poco de los antepasados, que el gran legado que nos han dejado ha sido muy importante. Acompáñenme a leer la siguiente reflexión para sentirnos orgullosos. Jóvenes alumnos, como mexicanos, debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra historia, de todo lo que conforma a nuestra nación, pues no ha sido un proceso fácil de transformación. Por ello, quiero exhortarte a valorar y a respetar a aquellas personas que aún siguen portando las vestimentas tradicionales de su región, a sentirte orgulloso. Si dominas un dialecto o algún integrante de tu familia lo hace, a conocer primeramente a tu país antes que a otro, así como las zonas arqueológicas que nos dejaron como evidencia de su existencia y sus vestigios, y a nunca avergonzarte de tus raíces, porque eso es lo que nos identifica como mexicanos. Espero que esta reflexión la lleves a cabo, pues recuerda que además de ser un estudiante de secundaria, también eres parte importante del México y que también nos han dejado un legado en nuestra vida. Ahora, por favor, vamos a realizar algunas actividades para perfeccionar tus conocimientos. Estas actividades te van a servir de mucho. ¿Por qué? Porque van a fructificar tu aprendizaje. Actividad 1. Construye en tu cuaderno una línea del tiempo de manera cronológica, en donde ubiques temporal y espacialmente las diversas culturas prehispánicas que surgieron en Mesoamérica. Actividad 2. Elabora un cuadro donde rescates las características principales de cada cultura. El cuadro que a continuación se te presenta te puede servir como apoyo. Como podrás darte cuenta, este cuadro que te presento a continuación te va a ayudar mucho para realizar tu actividad. Es un cuadro de doble entrada, el cual te presenta el nombre de la cultura, que menciones 4 características, como por ejemplo su ubicación geográfica, su ubicación en el tiempo, su tipo de alimentación, su principal centro ceremonial, y del otro lado puedes pegar una imagen, o bien, si lo prefieres, puedes dibujar una imagen y decorarla de acuerdo a tu creatividad.
Por favor, busca fuentes confiables de información como el libro de texto o páginas de internet seguras. Analiza y sintetiza la información. Puedes decorar tus trabajos de acuerdo a tu creatividad. Y una vez culminados tus trabajos, puedes compartirlos con algún miembro de tu familia o algún compañero. Recuerda que no es necesario gastar bastante. Con los materiales que tú tengas en casa es más que suficiente. Recicla. Y no se te olvide algo muy importante. Por favor, guarda todas tus actividades en tu carpeta de experiencias, porque eso te ayudará para tu evaluación. Y ahora vamos a darnos cuenta qué tanto aprendiste en esta sesión. Realizaremos un breve ejercicio de autoevaluación. Por favor, desde casa, pon atención en el siguiente cuadro. Indicadores. ¿Me fue fácil comprender el tema explicado en esta sesión? Totalmente, poco o nada. ¿Lo aprendido en mis clases lo aplico en mi vida cotidiana? Totalmente, poco o nada. ¿Valoro el México antiguo? Totalmente, poco o nada. Es momento de autoevaluarte. Por favor, responde. Como te habrás dado cuenta, el día de hoy hemos abordado temas muy interesantes, pero no se te olvide, por favor, que vamos a hacer una retroalimentación para que recuerdes lo tratado el día de hoy en esta clase. Hoy vimos los 3 grandes periodos de la historia, que se dividen en preclásico, clásico y posclásico. Asimismo, vimos las áreas culturales del México antiguo, como Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, y sus significados. Por otro lado, observamos videos que enriquecieron la información compartida en esta sesión. Así también vimos las culturas prehispánicas que florecieron en Mesoamérica, como lo fueron la olmeca, la maya, la teotihuacana, la mixteca, la zapoteca, la totonaca, la tolteca y la mexica azteca. Asimismo, también vimos ideas principales que te favorecieron en esta sesión. Vamos a ver cuáles fueron. Las principales características de estas culturas, por ejemplo, su ubicación temporal y espacial, su religión, así como principales dioses. Hablamos un poco sobre el dios Huitzilopochtli, que era el dios principal de los mexicas aztecas. Así también conocimos los centros ceremoniales principales y el tipo de alimentación que consumían, entre otras cosas. También vimos los rituales que practicaban los mexicas aztecas y que fueron los sacrificios humanos. Te invité a reflexionar sobre la importancia cultural que nos han heredado los pueblos prehispánicos y a respetar cada uno de sus legados y a valorar el México en el que hoy vivimos. Y por favor, no se te olvide aplicar esto en tu vida cotidiana, lo que hoy aprendiste en clase, ya que te hará ser un alumno más crítico, analítico y reflexivo. Yo espero que el día de hoy, con todo lo que aprendimos, hayas quedado muy contento de esta clase, ya que la historia se trata de ver desde otro panorama y no solo escribir. También podemos ver videos, imágenes para atraer tu atención. Soy la maestra María Guadalupe Ventura Rosas y por el día de hoy ha sido todo en la materia de Historia de México. Por favor, no olvides guardar tus actividades en tu carpeta de experiencias. Hasta la próxima. Hubo en algunas partes donde como que, pero me parece que se va a ir así, ¿verdad? ¿Sí?